Y quiero pasar a saludarte. Hoy tenemos nuestro último capítulo muy importante de la serie Las Familias. Estudiamos qué es una familia, donde inicia o arranca el amor y donde nunca debe terminar, y estudiamos a la luz de la palabra varias familias de algunos patriarcas muy importantes que encontramos en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar de la familia de Abraham, pero hablamos de José, hablamos de Jacob, hablamos de Noé y hablamos del sacerdote Elí. Cada una de esas familias, todas las dificultades que atravesaron. Recuerde que la Biblia no quita cuando ha habido una equivocación, un error, sino que lo deja allí porque es una enseñanza que llega a nuestras vidas. Hoy tenemos un tema maravilloso y cerramos nuestra serie de las familias, y es la familia de Abraham. Pero antes de poder entrar a materia, quiero adorar al Rey, así sea unos cortos segundos, y decirle gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Me asombra tu amor, tu fidelidad. Siempre me has acompañado, siempre nos has amado, Señor. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado de amar. Tú siempre has sido fiel, Señor. Gracias, Señor, porque siempre has estado con nosotros, por tu amor, por tu cuidado. Te amamos, Señor, adoramos y exaltamos tu sagrado nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu lealtad, por estar con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No importa la situación, tú estás con nosotros siempre, Señor. Me acuesto y cuando despierto aún estás conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo puedo confiar en ti, porque sé que tú estás conmigo, porque no camino solo, nunca, Señor. Gracias, Señor, porque aunque me caiga, aunque me equivoque, Señor, tú me levantas, me llevas a tu presencia con lazos de amor. Gracias por tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, porque tú siempre has sido fiel conmigo, con nuestra familia, con nuestra descendencia. Te amamos, Señor. Gracias, porque tú eres fiel, porque tú no cambias, porque eres el mismo hoy, mañana y siempre. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta bendición, por tanta protección, por tu salvación que entregaste a través de lo que más amabas, que era tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Sin importar la prueba, tú caminas con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre has sido fiel con nosotros, con nuestras familias, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor. Adoramos y exaltamos tu sagrado nombre. Un saludo grandísimo a Liliana desde Cali. Gracias a Eli Marín, gracias a Leonor, gracias a cada una de las personas que se han podido ir anexando, porque es un tiempo maravilloso cuando tú y yo sacamos unos 30, máximo 38 minutos para estudiar la palabra. Les contaba, hoy hacemos el cierre de una serie muy maravillosa que fueron las familias. Si te perdiste algún capítulo, Noé, Jacob, José, Elí, puedes verlo, están disponibles no solamente en Instagram, en YouTube y también en nuestra página web www.pastorangelagaleano.com. Recuerda que ya vas a encontrar los devocionales. Sacamos 4 devocionales mensuales, ya está todo el mes de agosto y empezamos ya con el de septiembre, y se anexó esa parte que era muy importante que estuvieran los devocionales en la página web si no la has visitado. Personajes bíblicos, libros de la Biblia, enseñanzas específicas. Va a ser un tiempo maravilloso. Créeme que esa página fue hecha con mucho amor, con mucha dedicación y sobre todo guiada por el Espíritu Santo. Bienvenido, don Jairo Hugo, un gran saludo a Pasto. Bueno, vamos a hablarte un poquito de la familia de Abraham. Sé que tocamos el tema de Abraham como personaje bíblico ya hace algún tiempo, pero quiero más que hablar del personaje bíblico, quiero hablar de las situaciones internas que vivió Abraham como familia, que con su esposa, con sus hijos, y ver, porque eso nos da una gran enseñanza. El padre de Abraham era Taré.
¿Quién era Taré? Era la 10ª generación de la descendencia de Noé a través de Sem. Él tiene 2 hijos, Nacor, Harán y Abraham. Resulta que uno de sus hijos, Aram, muere y queda el sobrino Lot de Abraham. Entonces vemos cómo Abraham, él se casa con Sara. Era una mujer que inicialmente atravesó unos problemas difíciles porque ella no podía concebir, y eso ya vamos a hablar un poquito de él. Y vemos cómo están en la Biblia, aparece Taré, aparece también Abraham, su esposa Sara y su sobrino. Y como poco a poco, cuando usted va leyendo desde Génesis, usted va encontrando cómo estos personajes son importantes y todo lo que ellos vivieron, no solamente, y eso es algo bien importante que lo hemos establecido en las series, lo que pasa en tu casa no se queda en tu casa, como dicen por ahí, no. Lo que pasa en tu casa afecta a las siguientes generaciones tuyas. Y es importante entender esto. En el capítulo de Génesis 12, en el capítulo del 1 al 5, voy a hacer énfasis, si usted puede leerlo en casa. Por cuestión de tiempo no puedo leer todo el versículo o el capítulo, pero damos como un pequeño resumen y las citas para que tú en casas puedas ir y revisar la escritura. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham fue obediente. Abraham dijo sí. Yo me imagino la escena y le dice, nos vamos, le dijo a Sara. Y como buena esposa dijo Sara, ¿a dónde? No sé, pero nos vamos. Eso es nivel de fe. Y eso es importante porque Abraham, vamos a estudiar hoy que hubo momentos de que la fe disminuyó o no era tan fuerte, pero como este hombre, a pesar de sus equivocaciones, finalmente es llamado el hombre de la fe, y todas las familias somos anexadas a la familia de Abraham. Y usted me dice, pero es que yo no tengo sangre judía, pero dice la palabra que en ti serán benditas todas las generaciones, y esto es maravilloso. Por eso Abraham es muy importante. También nos dice de que él obedece, se lleva a su esposa, pero se lleva a Lot, su sobrino. ¿Por qué? Porque él era huérfano. Entonces Abraham sale con su esposa, bien, pero se lleva a Lot, y el llevarse a Lot va a traer una cantidad de dificultades que ya le voy a ir contando. Cuando el Señor llama a Abraham, escúcheme bien, era de 75 años y él sale y empieza a hacer lo que Dios le dijo, que fuera que saliera de su país. ¿Por qué tenía que salir de su casa? Porque en el lugar donde él estaba se manejaba mucha idolatría y no era el sitio donde Dios lo iba a bendecir. Entonces habrá momentos en que tú vas a estar muy cómodo en esa empresa laborando, o estás viviendo en tu barrio muy contento, o estás muy contento. Prepárate, porque cuando tú te acomodas, y perdóneme la expresión, se acomoda como cuando usted va a ver una película en su casa y pone en su poltrona, y si usted está feliz, en esos momentos de que usted está muy acomodado, Dios le dice, nos vamos a mover, vamos a hacer otra carrera, vamos a hacer una especialización. Señor, yo hace años estudié, ahí vuelve a estudiar, te va a decir, hay un cambio laboral, vamos de pronto a trasladarnos de país, de ciudad. Tú tienes que ser materia disponible para el Señor siempre. Acuérdate, no es tu voluntad, sino la voluntad perfecta de Dios, y Dios siempre tiene planes maravillosos. Hace muchos años yo estaba en un lugar y el Señor me dijo, nos vamos. Para mí fue caótico porque yo estaba muy bien y estaba muy cómoda. Años después, y precisamente hoy lo hablaba con mi mamá, lo que Dios hace es perfecto. Lo que pasa es que a veces los planes de Dios no los entendemos. Cuando yo miro ahora en día el poder tener la página web es una gran bendición. Hemos alcanzado personas en Alemania, en Londres, en Japón, en Argentina. Eso ha sido maravilloso. Ya tenemos aproximadamente 1700 descargas de los devocionales. Algunas prédicas o estudios bíblicos han alcanzado 300 vistas, y estamos creciendo y vamos por más, porque creemos que es importante hablar de Jesucristo. Y cuando yo estaba súper cómoda, el Señor me dijo, nos vamos, nos movemos. Me movió a un sitio, ahí estuve un año.
y al año me movió y ahí ya me dijo, ya es tu tiempo, necesito que empieces a trabajar. Y esto fue maravilloso. Al principio no sabía manejar las redes sociales, no sabía qué era transmitir en Instagram, menos montar algo en YouTube, menos que era alimentar una página web, menos pensé en hacer libros. Ahorita estamos en los libros, esperamos este año, antes de finalizar este año, poder sacar el primer libro. Y si yo me hubiera quedado en el sitio donde estaba muy feliz y cómoda, no habría llegado todas estas grandes bendiciones. Entonces tenemos que ser obedientes. ¿Qué pasa? Hasta ahí vamos muy bien. Abraham sale de su tierra, obedece, pero hay un tiempo de hambruna grandísima. Y dice que en el tiempo de hambruna, Abraham no le dijo, Señor, ¿qué hago? Sino que él tomó una decisión que en su humanidad era lo mejor, irse a Egipto, porque en Egipto sí había comida. Entonces él simplemente se va a Egipto, pero no consultó al Señor. Y dice específicamente en el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre. Y así aconteció, escúcheme bien, que cuando iba a entrar a Egipto le dijo a Sarai su mujer, he aquí que conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirás, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y mi alma por causa de ti. Primer error, se llevó a Lot cuando el Señor le dijo, sal tú con tu esposa, los dos, matrimonio porque son una sola carne. Segundo, él no le consultó al Señor, ¿qué hago en ese tiempo de hambruna? Él tomó una decisión y se fue a Egipto. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tomado decisiones? Hace muchos años a mí me ofrecieron el trabajo de mi vida. Yo pasé todo el proceso de selección. Fue un proceso de más o menos unos 3 meses y al final quedaron 3 personas. El salario, el puesto, el cargo, mejor dicho, dije, esto es mío, Señor. Y llegó el día de la entrevista final y el día de la entrevista el Señor me dijo, tú estás aquí, pero el puesto no es tuyo. 10 minutos antes de la entrevista y yo, quedé así. Yo dije, pero Señor, cuando yo entré, el Señor me dijo, yo te puse hasta aquí porque yo necesito que le hables a la mujer de la entrevista, le hables de mí. Yo empezamos el proceso de la entrevista y hubo un momento en que hablamos de la familia y yo le empecé a hablar de Dios. Esa mujer se toteó, empezó a llorar y me dijo, tengo un puesto muy importante porque la compañera con Colombia, pero tenía sede en Francia, había posibilidades de viajar, viáticos, aprender idiomas, mejor dicho, el trabajo de la vida. Y ella me decía, yo tengo tantas cosas, tengo una propiedad en Bogotá, tengo un apartamento hermoso en París, pero mi vida está destruida, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para descansar, trabajo 24/7, mi esposo tiene otra persona, está pidiendo el divorcio, está peleándome los hijos. Y esa mujer se puso a llorar y ahí entendí que yo no iba por el trabajo, aunque ya me lo habían dicho, iba porque necesitaba hablar con ella. Mire, Dios los va a poner en lugares que usted jamás imaginó, pero usted va a llegar allí en el momento justo, porque Dios necesita que tú le hables a esa persona de Dios. Y eso va a pasar. Y entonces él le dice, primero se lleva a Lot, que no le dijeron. Segundo, se va a Egipto sin consultar. Y tercero, empieza el proceso de mentir. Y le dice, mira, tú eres muy hermosa, vamos a decir que tú eres mi hermana y así nos va a ir bien. Que somos hermanos, a mí no me van a matar y esto va a funcionar. La mentira. Mire, no hay mentiras blanquitas, amarillitas, rosaditas. Mentira es mentira, y cuando hay mentira no hay respaldo de Dios. Y le voy a contar qué pasa. Él miente diciendo que Sara, su esposa, era su hermana. El faraón le reclama a Abraham por ocultarle, porque finalmente se descubre que ella no era su hermana, sino que era su esposa. Esto no ocurre una vez, sino que ocurre 2 veces en la escritura, la misma mentira. La segunda vez ocurre con Abimelech, que era un gobernante. Y entonces todo esto pasa y en el versículo 17 dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque me dijiste que es tu hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, vete de aquí, toma tu mujer y vete. Pero él sale
Y cuando él sale le entregan grandes riquezas y se lleva muchas posesiones, y dentro de esas posesiones se lleva una sierva o una esclava que se llama Agar. Y usted va a decir, uy, pero la sacó bien, porque mintió, salió con plata, con dinero, hasta con esclavos. Espéreme, ya le cuento. Recuerde que Egipto es simbología del mundo, de donde Dios no te ha mandado a que te metas. La segunda vez vuelve y miente y dice exactamente la misma mentira a un gobernante. Él se siente traído por la esposa de Abraham y vuelven y le dicen la misma mentira. En Génesis 20:1-7, Abraham, Sara y Abimelech. Al día siguiente, muy temprano, Abimelech mandó a que todos sus asistentes se presentaran ante él porque él tuvo un sueño. Y el Señor le dice a través del sueño a este hombre que no conocía a Dios, le dice, no toques a esa mujer porque caerá muerta sobre tu casa. Entonces Abimelech llama a Abraham y le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué te hiciste para que echaras sobre mí, sobre mi reino, una culpa tan grande? Lo que has hecho no se hace a nadie. ¿Por qué lo hiciste? ¿En qué estabas pensando? Y Abraham responde, es que pensé que nadie adoraría a mi Dios y que me matarían aquí para quitarme a mi esposa. El versículo 12, la verdad es que ella es mi hermana, me dejaron casarme con ella porque es hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Cuando Dios me pidió que abandonara mi tierra, yo le pedí a donde quiera que fuéramos y dijera que era mi hermana. Abimelech tomó ovejas, vacas, esclavas y esclavos y se los dio a Abraham. También le devolvió su esposa y le dijo, ahí está mi país para que escojas el lugar donde debes vivir. La mentira. En Génesis vemos también el tercer problema que se presenta. Ya vimos las dos mentiras con Faraón y con Abimelech. Vimos también que se llevó a su familia, pero llevó a Lot cuando Dios no dijo que se llevara a Lot. El tercer problema que se presenta es que cuando él está con Lot, ellos ya tenían mucho dinero, tenían mucho ganado, y en un momento empiezan a discutir los que estaban con Lot con los que estaban con Abraham. Entonces hubo una disputa, no entre Abraham y Lot, sino las personas que estaban con cada uno de ellos. Entonces en Génesis 12, del 1-5 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre. No le dijo, llévese a Lot. Génesis 13, ya empiezan los problemas. Y dice, hubo contienda entre los pastores, versículo 7, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo, el ferezeo habitaba entonces en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos y entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, no estando toda la tierra delante de ti. Te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, escúchame bien, y vio una llanura preciosa con sus ojos físicos. Y era la llanura de Jordán, donde había riego, huertos. Era una tierra maravillosa, pero ¿sabe cómo se llamaba esa tierra? Sodoma y Gomorra. Y él escogió lo que visualmente se veía gordo, popocho, lindo, y dejó al tío, perdóneme la expresión, en el peladero. Él escogió, y como él le dijo, tú escoge y yo voy al otro lado, él escogió lo mejor en vista. Y eso es lo que hace este hombre. Y poco a poco dice la palabra de que los hombres, en el versículo 13, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Y más adelante vemos todos los problemas que se empiezan a presentar, porque él acampa y poco a poco se va acercando a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Para resumirle la historia, llega un momento en que él ya no está a las afueras, sino que ya está viviendo en Sodoma y Gomorra, donde había idolatría, homosexualidad, lesbianismo, asesinatos. Pero él empezó con su tienda afuera y se fue acercando hasta que un día ya vivía en esas tierras. Así es el pecado, muy sutil, tú no te das cuenta. Hace mucho tiempo alguien me dijo, la secretaria le dice al jefe, ay jefe, como huele de rico, no tiene nada de malo. Uy jefe, esa corbata, uy jefe, pero usted es brillante, jefe. Y cuando menos pensó, ya terminó en una relación con la secretaria, dañó matrimonio, vinieron hijos fuera de matrimonio. Mire, el pecado es sutil y usted dice, pero es que no pasa nada. El joven dice, pero es que me están dando el primer pase gratis de marihuana o cocaína y es gratis. ¿Qué puede pasar? Yo lo controlo. Después vaya, saque un muchacho de una zona de drogadicción. El pecado es sutil y va empujando y cuando tú menos piensas, ya, tú crees que tienes el control y nunca lo tuviste realmente. Entonces, ¿qué está pasando cuando
Lot se separa. Lot siempre fue bendecido, pero Lot era bendecido por Abraham, no porque él tuviera una relación con Dios. Finalmente llega una guerra interna. Abraham recoge todos los hombres que estaban a cargo de él, que eran muchísimos, va, rescata a Lot, y se presentan muchos inconvenientes con Lot. Lot significa ceguera. Eso traduce la palabra Lot, que era el nombre del sobrino de Abraham. Cuarto problema, ¿qué pasa? Es importante tener en cuenta de que él, cuando estuvo en Egipto, se trajo una mujer. ¿Y cómo fue a Egipto? Porque no buscó al Señor. Y llegó allá y el faraón lo despachó con dinero. Y usted dice, ay, pero qué malo tiene una plática extra. Mucho, porque no fue a través de Dios. Hay plata que va a llegar a tus manos y tú tienes que aprender a decir, no, regálame esta firma y yo te consigno una platica. No, mira, ayúdame con esto. Esto nadie pasa, nadie se da cuenta. Mire, perdóneme lo que le voy a decir, no cambie su paz, su tranquilidad, su honorabilidad, su honradez. No cambie sus valores, su santidad por dinero que finalmente le puede costar o una cárcel, un despido o hasta la muerte. Eso es importante. ¿Qué trajo la desobediencia en la vida de Abraham? Mucho. Agar era una esclava que él trajo cuando estuvo viviendo en Egipto, de acuerdo a la costumbre que había en ese tiempo. Cuando una mujer no podía tener hijos, la esclava que tenía su señora tenía relaciones sexuales con su esposo. En el momento que el bebé nacía, se lo ponían en las piernas o en los brazos a la ama, y ese niño entraba a formar parte, como que le hubiera dado a luz la esposa. Pero realmente lo que hacía era quitarle el derecho a esta mujer de ser la mamá de ese niño y pasaba a ser a su ama, el niño. Esto no estaba de acuerdo a la Sagrada Escritura permitido, pero había algo que se llamaba en esa época el Código de Hammurabi. Algunos tal vez lo han escuchado, otros no. ¿Qué era el Código Hammurabi? El Código Hammurabi era un conjunto de 282 leyes escritas en una piedra por un rey en Babilonia entre 1795 y 1750 a.C. Y él decía dentro de una de sus leyes que tener un hijo a través de una concubina de la esposa que no podía dar hijos, esto era posible, pero esto Dios nunca lo aprobó. ¿Qué hizo Sara en su desespero de ver que había llegado una promesa que tendrían un hijo y fue pasando el tiempo, meses, años, y hubo una falta de fe y una impaciencia de no esperar en Dios lo que él había prometido? Sara dijo, no, yo le voy a ayudar a Dios. ¿Cuántas veces usted y yo decimos, yo no voy a esperar, yo hago esto a mi manera y a mi forma, y usted y yo después nos vemos metidos en unas películas y en unos problemonones porque no esperamos? Si Dios te ha dado una palabra, tú simplemente sigue haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer y espera, que Dios no se le ha olvidado. Dios sabe exactamente en qué momento va a soltar o va a entregar una bendición, pero a veces nos desesperamos, y soy la primera que me incluyo. A medida que van pasando los años, esto va cambiando. No es lo mismo tu visión a los 20 que a los 30, que a los 40, que a los 50. Tú vas madurando, te vas disciplinando, vas tomando las cosas calmadamente, con diligencia, pero no con desespero ni con impaciencia, y las pruebas te han fortalecido y tu nivel de fe ha sido transformado. ¿Qué le pasó a Sara? Sara no esperó. Esto era algo que no estaba establecido dentro de la Biblia, dentro de la Escritura. Era algo que Dios no aprobaba. ¿Y por qué no aprobaba? Porque muy claramente el Señor ha dicho en Génesis, lo dijo, que Adán y Eva serán uno solo, y que dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su esposa. Entonces, lo primero es que están haciendo cosas que eran contrarias a lo que decía la palabra. El código Hammurabi fue algo que se utilizó durante mucho tiempo en la época que le comenté, y eso se utilizaba mucho en Mesopotamia. Recuerde que era algo que Dios no había establecido, sino que en el desespero ellos tomaron una decisión. La fe de Sara flaqueó. Y viendo que las cosas no ocurrían, él dijo, vamos a tomar una decisión, y empieza ella a tomar una decisión donde Dios no le dijo que lo hiciera. ¿Qué pasa en Génesis 16? Ya empieza un choque entre Agar e Ismael.
nace él. Él tiene un hijo que se llama Ismael. Pero ese hijo no es el hijo de la promesa, porque Dios dijo que daría un hijo de la libre, no de la esclava. Pero finalmente, en el versículo de Génesis 16, Sara, la mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Mira lo que dijo ella: te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendrá hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Él se llegó a ella, la cual concibió, y vio que había concebido, miraba con desprecio ya a su señora, porque él ya decía: yo tengo el hijo del patrón, y la allá puede ser esposa, pero es estéril. Y usted no se puede imaginar en lo que se le convirtió la vida a Abraham, porque trataron de solucionar algo que Dios no dijo que hiciera. Mire, cuando usted y yo hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, lo podemos hacer porque existe libre albedrío, pero vendrán consecuencias por la desobediencia. Los planes de Dios son perfectos, oportunos, correctos y perfectos, pero los planes que tú y yo hagamos sin Dios no van a ser así. Puede que por un tiempo funcionen, pero después vamos a ver las equivocaciones que cometimos. Y se viola muchos principios: el de ser el matrimonio una sola carne, no dijeron que eran 3 sino 2. Segundo, se violó la voluntad de Dios al permitir que Dios cumpliera la promesa, y empieza una discusión entre Agar y Sarai, y usted no se puede imaginar los celos. Entonces Agar despreciaba a Sarai, pero Sarai también era cruel con Agar. Usted se imagina ese tire y afloje de Abraham. Ya había medio solucionado su problema con su sobrino Lot. Ya ahorita su casa, en vez de ser un lugar de paz, era un tiempo donde estas dos mujeres vivían en pelea y en disputa, y eso se volvió una situación muy difícil. Y recuerde que ellos pensaban, como muchas veces dicen: ay, es que el fin justifica los medios. No hay cosa más terrible que pensar eso. Sin embargo, la injusticia del hombre nunca va a lograr la justicia de Dios. Cuando Dios hace una promesa, tiene a su disposición las maneras naturales y las supernaturales para cumplir. Y Sarai no entendía esto, aunque con el tiempo lo comprendería, pero lo comprenderían con lágrimas. La manera de Dios siempre es correcta. Finalmente nace Ismael. Ismael, dice la palabra específicamente que la definición de Ismael que Dios da sobre él es que él será un hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de él todos sus hermanos habitarán. Ese hijo que se llama Ismael, que tiene Abraham con Agar, que no fue el propósito de Dios, sino el propósito de Sara en el desespero. Y Abraham también podía haber dicho: no, espérate, yo confío en lo que Dios dijo, yo no me voy a acostar con la mujer. No, se hizo. No se pidió el consejo de Dios, no se esperó en Dios. ¿Y sabe qué pasa? Nace Ismael. Ismael, le repito, hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, delante de todos sus hermanos habitará. Ismael es el origen de los países árabes que hasta ahora pelea contra Israel. Miren las consecuencias: se murió Sara, Agar, Abraham, y aún hasta ahora vemos lo que pasó. Generaciones después, miles de años, y aún estamos viviendo las consecuencias de no hacer lo que dice la Escritura, sino tomar costumbres que Dios nunca permitió ni estableció. Y mire las consecuencias donde va. Gálatas 4, 28, 31. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Mas que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino del libre. Finalmente, Abraham recibe una instrucción que ella debe salir con su hijo, pero el Señor dice que no va a abandonar a Ismael porque es hijo de Abraham y él tiene misericordia. Y de ahí inician todo lo que conocemos como el mundo musulmán y el origen de los países árabes. Conclusiones importantísimas. Primero, obedecer lo que Dios diga que tenemos que hacer. Aunque tú y yo no entendamos, la obediencia trae bendición, la desobediencia
trae lágrimas, ruina, problemas, dificultades para tu familia y las siguientes generaciones. Recuerda que el Señor le dijo que se fuera con su esposa y se llevó a Lot. Para resumirle el rollo de Lot, vemos que cuando Lot y sus hijas fueron sacados, cuando Sodoma y Gomorra fue destruida, el Señor los protegió y los saca porque Abraham ora e intercede y dice: Señor, ten misericordia de mi sobrino y mi descendencia y mi familia. Finalmente ellos son sacados, pero ¿qué hacen sus dos hijas? Se van con su papá a una cueva y le dan vino, y fruto de ese vino tienen relaciones incestuosas las dos hijas con su padre, y de ahí nacen dos pueblos que siempre le hicieron la guerra a Israel. Y esto es una cosa impresionante. Génesis 19, y dio a luz la mayor un hijo que llamó nombre Moab, de la cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz a un hijo que llamó Benjamín, cual es el padre de los amonitas, que hasta hoy tuvieron problemas Israel. Lot, la ceguera. Él nunca le dijo que se trajera a Lot. No era nada malo, seria, pero qué malo tenía traer a su sobrino. Mire todas las consecuencias que hubo. Lot nunca debió haberse ido, y Abraham nunca debió haber llevado a su sobrino. Segundo, cuando él miente no una, sino dos veces, diciendo primero ante Faraón y segundo ante Abimelech que ella era su hermana, para recibir beneficios, para que no lo mataran, y se enriqueció, pero fue una riqueza que no fue establecida por la mano de Dios. Y entre esas posesiones, y perdón la expresión que uso porque una persona no es una posesión, pero para la época una esclava era como algo más del botín, por así decirlo. Eso quiero aclararlo. Y llega Agar. Agar sale a escena cuando fue en el tiempo de hambruna, llegó a la casa. Y ahí fue donde sale todo el problema que ya lo comenté en los tiempos de hambruna. También es importante entender que a pesar de todas las situaciones, Abraham, después de todo lo que atravesó, fue un hombre que se fortaleció cada día más con el Señor. Pasaron años entre la palabra del hijo y que llegaría el nacimiento de Isaac, pero Dios cumplió en su tiempo lo que él había establecido. Incluso el Señor llega a reconocer, Abraham llega a reconocer al Señor como el Shaddai, el cual es el que provee. Cuando él le pide: ofréceme lo que más amas, tu hijo, y diría, no pide a Ismael, no, le pide a Isaac, y dice: súbelo y ofrécelo en sacrificio. Hasta que él llega y el Señor le dice: detente, sé que me amas, sé que me sirves, porque no me negaste ni lo que más amabas, que era tu hijo. Y aparece enredado entre las ramas el animalito para hacer el sacrificio. Abraham empieza a caminar comunión con Dios. Él supera incredulidades, deja atrás los tiempos de desobediencia. Su nombre es cambiado de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. Empiezan a llegar las promesas que Dios le prometió: protección, tierra, nación, hijo, y todas las bendiciones llegaron cuando él empezó a ser obediente, cuando su nivel de fe incrementó, y sobre todo cuando aprendió a esperar en él. Pasaron años entre la promesa y el cumplimiento, pero Abraham esperó en Dios y continuó creyendo. ¿Sabes que es importante obedecer? Obedece siempre y sé que van a llegar grandes promesas a tu vida. No te preocupes. Hay muchas palabras que Dios va a decir. Hace muchos años Dios me dio una palabra de un viaje. ¿Sabe cuánto tiempo pasaron entre la promesa y el viaje? 10 años. Y muchas cosas van a pasar, ni un mes, ni un año, sino tiempos y temporadas. No te angusties, simplemente sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Y quiero que sepas que lo que Dios promete, Dios lo cumple, pero no es en tu tiempo, tú no puedes ir a presionar y decirle al Señor: bueno, ¿qué hubo? ¿Para cuándo? Eso no funciona así. El Señor espera niveles de madurez, niveles de disciplina, niveles de obediencia, y que tu fe crezca hasta un momento en que el Señor diga: está listo para que yo le entregue las bendiciones. Nosotros mismos somos los que a veces retrasamos que lleguen las promesas, porque aún no estamos preparados para recibir esas promesas, que esas promesas se vuelvan una realidad y bendiciones. El problema no es Dios, porque Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. El problema somos nosotros. Preparémonos siempre para caminar en fe, en obediencia, no en mentiras, como le pasó a Abraham inicialmente. No en decisiones: uy, yo me voy a tal parte, hago lo que quiero. No.
yo consigo dinero como sea. No. Espera, Dios siempre te va a dar la bendición que tiene el vecino o tu prima o el pastor o una amiga, no es la misma, cada cual tiene bendiciones y promesas diferentes, pero Dios las entrega en los momentos justos y correctos, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, Él cumple, y si Dios te dijo, Él lo va a cumplir. ¿Cuándo? En sus tiempos perfectos. Abraham, un hombre que nos enseñó muchísimo, se equivocó, tuvo fallas, pero lo más importante, nunca se apartó de la mano de Dios, y aunque se cayó, se volvió a levantar, y con más fuerza, con más amor y con más fe. Por eso es conocido finalmente como el padre de la fe. Y esto es importante, porque hay momentos en que tú dices, uy, pero es que yo, mira así, yo no veo nada, yo veo todo color de hormiga. Bienvenido al club. Va a haber momentos, recuerda, antes de una gran bendición hay grandes batallas. Nunca hay bendición sin procesos, sin pruebas, sin disciplina, sin madurez, sin fe y sin obediencia. Todo esto es necesario para poder llegar a la bendición. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Te invito a nuestra página web y comparte este video porque queremos evangelizar a muchos más. Mil gracias por estar aquí, gracias por los que son columna de oración y gracias por este tiempo maravilloso que pudimos estudiar la familia de Abraham y terminamos nuestra serie de familias. Adiós, adiós, buenas noches.